La puerta se cerró de golpe. No un sonido seco y final, sino un eco pesado y desesperado que resonó en el corazón de Aminata. Afuera, dos guardias de rostro impasible la observaban. Detrás de ellos, la vasta mansión, antes símbolo de su felicidad y seguridad, parecía ahora una fortaleza inexpugnable. A su lado, sus dos hijos pequeños, Kader y Sara, se aferraban a su falda, con los ojos redondos de incomprensión. No se iban de viaje. Estaban siendo desterrados. Señora, el señor Bakari ha dicho que usted y los niños deben mudarse a los cuartos de los empleados, declaró uno de los guardias, sin piedad. Las lágrimas ardían en los ojos de Aminata, pero ella se negó a dejarlas caer. Pero, esta es la casa de mi marido. Los guardias se encogieron de hombros. Sus asuntos son ahora los del señor Bakari. Nosotros solo seguimos órdenes. En silencio, con el corazón roto, Aminata tomó la mano de sus hijos y se dirigió hacia el pequeño edificio deteriorado en la parte trasera de la propiedad. Bakari, el hermano de su marido, el hombre en quien este último había depositado una confianza ciega, se instalaba en la gran casa. Y todo eso porque Antoine, su marido, el amor de su vida y el padre de sus hijos, había desaparecido meses antes, sin dejar rastro. Sin embargo, no hacía tanto tiempo, la vida de Aminata era muy diferente. Era la esposa de Antoine Diallo, un hombre cuyo nombre, en Oumé, la ciudad en el corazón del país, era sinónimo de éxito. Pero antes de la riqueza, Antoine no era más que un chico pobre, vendiendo cacahuetes por las calles con una bolsa de nylon rota. Su padre había muerto joven, dejando a Antoine, su madre y su hermano menor Bakari enfrentando dificultades. Antoine creció rápido, haciendo todo tipo de trabajos, lavando coches, cargando ladrillos, lustrando zapatos. A los 26 años, se abrió camino hasta la capital. A los 30, había construido una pequeña empresa inmobiliaria con el sudor de su frente. Y a los 40 años, Antoine era multimillonario. Coches grandes, casas grandes, todo a lo grande. Durante sus años de penuria, una joven llamada Aminata se había quedado a su lado. Sencilla, dulce, respetuosa y muy piadosa. Lo había amado cuando no tenía nada, animándolo con su presencia y el poco dinero que poseía. Así, cuando Antoine decidió casarse, no sorprendió a nadie que le pidiera a Aminata que fuera su esposa. Pero con los millones, Antoine empezó a cambiar. Seguía proveyendo para Aminata, pero ya no la valoraba tanto. Llegaba tarde a casa, frío y distante. Aminata servía sus comidas en silencio, tragándose su dolor. El cambio en Antoine no se debía a otra mujer, sino a otro compañero, su hermano menor Bakari. Bakari estaba donde quiera que estuviera Antoine, en reuniones, viajes, eventos. Y Bakari sobresalía en el arte de la adulación. Hermano mayor, ¿eres el rey? Jefe, todo lo que soy es gracias a ti. Antoine lo amaba con locura, persuadiéndose de que Bakari era leal, mientras que Aminata era demasiado dulce, y que en esta vida, la lealtad primaba. Una tarde, en casa de su abogado, este último preguntó con despreocupación: «Señor, para su beneficiario, ¿debo poner a su esposa, la señora Aminata Diallo?» Antoine se rió. «No, no. Ponga a Bakari, mi hermano menor. Él es quien siempre está a mi lado». El abogado dudó. «Pero señor, es más seguro poner a su esposa, y a sus hijos también. La familia puede cambiar cuando hay dinero de por medio». Pero Antoine desestimó el asunto con orgullo. «Mi hermano nunca me traicionará. La sangre es más espesa que el agua». Así fue como hizo de Bakari el beneficiario de todos sus bienes. Ni siquiera se lo informó a Aminata. Ella solo se enteró por accidente, meses después, al oírlo bromear con amigos. «Todo lo que poseo está seguro. Si me pasa algo, Bakari se encargará. Confío en él». Una piedra fría cayó sobre el pecho de Aminata ese día. Quiso hablar, pero se contuvo, persuadiéndose de que quizás él sabía lo que hacía, que no significaba nada. Antoine continuó viviendo su gran vida, confiado en haber asegurado todo. Había construido un palacio en Oumé,
comprado casas en la capital e incluso en el extranjero. Pero mientras perseguía el dinero y la gloria con su hermano como asistente, perdía su hogar. Aminata se sentía sola, y sus dos hijos pequeños, Kader y Sara, se volvían distantes. Solo veían a su padre de vez en cuando. Sin embargo, Aminata se quedaba, creyendo que un día, él recordaría quién era y volvería a casa. Pero el destino tenía otros planes. Una noche lluviosa, mientras Antoine regresaba solo de una reunión de negocios por una carretera desierta cerca de la capital, perdió el control de su flamante coche. El vehículo dio varias vueltas antes de caer en una zanja. Desafortunadamente, no había nadie alrededor para ayudar de inmediato. La lluvia seguía cayendo, y su sangre empapaba los asientos de cuero blanco. Cuando un agricultor de paso lo descubrió y lo llevó a un pequeño hospital local, ya era bastante tarde. La memoria de Antoine ya se había ido. El agricultor apenas pudo sacarlo justo antes de que el coche se incendiara. No recordaba su nombre, ni a su esposa, ni a sus hijos. Ni tampoco sus miles de millones. Las primeras semanas después del accidente, nadie supo nada de Antoine. Aminata esperó más tiempo, sentada junto a la ventana cada noche, sosteniendo su teléfono, rezando por una llamada o un mensaje. Pero nada llegó. En cambio, Bakari, el hermano menor de Antoine, comenzó a actuar como un hombre que había estado esperando este momento toda su vida. Primero, convocó una reunión familiar. Se sentó en el gran salón de Antoine, con las piernas cruzadas, sorbiendo vino de frutas como un nuevo rey. Mientras los parientes se sentaban, Bakari se aclaró la garganta dramáticamente. Hermanos y hermanas, afrontemos la realidad. Antoine se ha ido. No sabemos si está muerto o vivo, pero según todas las indicaciones, nos ha abandonado. Ahora, alguien debe dar un paso al frente y gestionar todo lo que dejó. Una tía frunció el ceño. Pero tenemos a su esposa, Aminata. Ella está aquí. Bakari se burló. Aminata es solo una esposa. No entiende de negocios. Ni siquiera podría gestionar una pequeña tienda, y mucho menos un imperio de 1.000 millones. Otro tío preguntó con cautela. Pero espere, ¿a quién designó Antoine como beneficiario? Bakari sonrió. A mí, por supuesto. De hecho, los documentos están aquí. Miren. Su abogado lo firmó todo. Ahora estoy legalmente a cargo. Agitó los papeles como un trofeo. Eso fue prueba suficiente, y nadie pudo desafiar a Bakari ni cambiar nada ahora. Así que aceptaron en silencio y se fueron a sus casas. Así comenzó el drama. Al día siguiente, Bakari cambió las cerraduras de las oficinas y mansiones de Antoine. Aminata regresó del mercado esa tarde y encontró a 2 hombres de seguridad parados frente a su portón. Señora, el señor Bakari ha dicho que usted y sus hijos deben mudarse a los cuartos de los empleados hasta que él decida qué hacer, dijo uno de ellos. Aminata parpadeó, pensando que era una broma. Pero esta es la casa de mi marido. Se encogieron de hombros. Bueno, el señor Bakari dice que ahora es el dueño. Nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Aminata se tragó las lágrimas. Entró, tomó a Kader y Sara, y se instaló en los pequeños cuartos de los empleados detrás de la casa principal, mientras Bakari se mudaba al palacio. Desde ese día, Aminata y sus hijos se convirtieron en extraños en la casa que ella había ayudado a construir. Ya no usaban la puerta principal, no podían sentarse en el salón, y no se les permitía tocar el frigorífico, ver la televisión o siquiera sacar agua del pozo principal. Los niños, que solían ser llevados a la escuela en los coches de su padre, ahora caminaban a la escuela, porque Bakari había confiscado todos los coches. Y Sara, a quien le encantaban los dibujos animados, ahora jugaba con palos en el patio trasero. Para empeorar las cosas, Safi, la nueva esposa de Bakari, se complacía en humillar a Aminata y a sus hijos. Cada mañana a las 5 de la madrugada, Safi iba a golpear a su puerta. «Despertad, perezosos. Venid a barrer mi patio antes del amanecer». Aminata sabía que era mejor no negarse. Así que despertaba a sus hijos, y juntos, tomaban las escobas para limpiar. Sin embargo,
No solo Bakari y su esposa los trataban como parias. Incluso el personal doméstico ahora actuaba como si fueran invencibles. Los miembros de la iglesia también empezaron a chismorrear sobre ella. Quizás Aminata era una mala esposa, por eso Antoine murió. Debe haberlo frustrado con su mal comportamiento. Y sus amigos, que antes la admiraban, ahora cruzaban la calle al verla venir. Pero a pesar de todo, Aminata nunca se quejó ni peleó con nadie. Cada noche, después de que sus hijos se dormían en el colchón delgado en los cuartos de los empleados, ella se arrodillaba junto a sus cabezas y rezaba. Dios, sé que lo ves todo. Sé que escuchas incluso los gritos que no expreso. Por favor, lucha por mí y mis hijos. Mientras tanto, lejos de allí, en un pequeño pueblo polvoriento cerca de Coro, Antoine abrió los ojos en la pequeña clínica. No tenía ningún recuerdo de quién era. Una vieja enfermera con profundas marcas tribales estaba a su lado, sonriendo. Gracias a Dios, está despierto. Casi cruza el país sin retorno. Antoine abrió la boca, pero no salieron palabras. Ni siquiera sabía su propio nombre. La enfermera sonrió y dijo, no se preocupe por ahora. Le llamaremos Keita. Esperemos que recupere pronto la memoria. Al principio, Antoine, ahora Keita, era como un bebé aprendiendo la vida desde cero. No sabía leer ni escribir, y no recordaba nada sobre negocios, dinero o familia. Mamá Naicha, la vieja enfermera, lo llevó a su pequeña casa hecha de barro y zinc. Le dio una estera para dormir, 3 camisas viejas y 2 pares de pantalones. La vida aquí es sencilla, le dijo ella. Trabajamos duro y nos hacemos felices. Así fue como Keita comenzó a vivir una vida sencilla y pobre. Trabajaba en las granjas de la gente durante el día, pero sorprendentemente, por la noche, soñaba con una mujer en un pagne azul y 2 niños riendo llamándolo papá. Se despertaba sudando y confundido. No sabía quiénes eran, ni por qué siempre estaban en sus sueños. Quizás soy viudo, pensaba a veces. Quizás mi familia está muerta. Continuó viviendo así hasta una tarde calurosa, mientras ayudaba a reparar un tractor para un hombre de negocios de visita. La vida de Keita casi cambió. El hombre de negocios, Monsieur Coné, era un gran cliente que una vez había hecho negocios con Antoine en la capital. Mientras Keita le entregaba una llave inglesa, Monsieur Coné lo miró fijamente. Algo en este hombre le parecía familiar. La nariz, su forma de hablar y la autoridad en su voz. Más tarde esa noche, Monsieur Coné le susurró a su chofer, este mecánico, se parece exactamente a Antoine Diallo, el multimillonario que desapareció hace más de un año. El chofer se rió. Olvídelo, jefe. ¿Este mecánico? ¿Cómo podría ser multimillonario? Y así, sin más, Monsieur Coné decidió guardar silencio. De todos modos, si realmente era él, era mejor así. Ese Antoine lo había llevado a juicio por un terreno en aquel entonces. Así que, cosas malas que mejor se pierdan. Que se pudra aquí. Así, el único hombre que podría haber revelado la verdadera identidad de Keita eligió la venganza y el silencio sobre la onda. Mientras tanto, en Oumé, de vuelta en casa, la maldad de Bakari creció aún más. Comenzó a vender los coches y las casas de Antoine, mientras Aminata y sus hijos se convertían en sirvientes a tiempo completo, barriendo, lavando, cocinando y siendo insultados a diario. Todo esto mientras Bakari y su esposa Safi estaban sentados dentro del palacio, bebiendo vino caro y riendo a carcajadas. A veces, Safi derramaba a propósito agua sucia en el pasillo justo después de que Aminata hubiera terminado de limpiar. Otras veces, llamaba a Kader y Sara para que cargaran pesadas bolsas de la compra, los golpeaba si rompían un huevo y gritaba, ratas perezosas. No es de extrañar que su padre inútil se escapara. Los insultos perforaban como cuchillos. Pero Aminata les enseñó una cosa, cuando les lancen palabras, no les devuelvan palabras, devuelvan oraciones en su lugar. Y así, Kader y Sara aprendieron a sonreír incluso mientras cargaban cubos más grandes que ellos. Sin otra opción, Aminata comenzó pequeños negocios para sobrevivir con sus hijos.
Freía cara al borde de la carretera y también preparaba bebidas de soho para vender. Al principio, la gente se burlaba de ella. Miren a la esposa del multimillonario, vendiendo ahora cara como una mujer cualquiera. Pero Aminata los ignoró a todos. Y uno por uno, las personas que probaron sus akkaras se dieron cuenta de que eran diferentes. Crujientes por fuera y suaves por dentro, con la cantidad justa de pimienta que bailaba en la lengua. Pronto, la gente comenzó a venir de otras calles solo para comprarle. Y en pocos meses, ahorró lo suficiente para pagar las tasas escolares de sus hijos. Kader y Sara también florecieron en pequeños campeones. Kader comenzó a dar clases particulares a niños más pequeños por las tardes a cambio de poco dinero, mientras que Sara se convirtió en la asistente de un mini mecánico, ayudando a inflar neumáticos y cambiar tornillos. Su sufrimiento había desvelado su fuerza secreta. Como Aminata siempre les decía, no solo nos quemamos en el fuego, nos convertimos en oro. Mientras tanto, sin saberlo, la caída de Bakari ya había comenzado lentamente. La empresa de transporte que había asumido empezó a perder clientes misteriosamente. El negocio inmobiliario se enfrentó a elevadas facturas de impuestos y a casos judiciales. E incluso sus gerentes de confianza empezaron a robarle. Había alquilado algunas de las casas de Antoine, pero ahora, esas mismas personas se negaban a pagar el alquiler e incluso vandalizaban las casas. Cada mañana, Bakari gritaba y maldecía a todo el mundo. La gente del pueblo me persigue. Son mala suerte. Pero eso era solo el principio, porque sus problemas apenas estaban empezando. En una semana, su mayor inversor se retiró de un proyecto de 300 millones sin explicación, y sus cuentas bancarias fueron repentinamente señaladas para investigación debido a actividades sospechosas. Cada proyecto que tocaba empezaba a fracasar. Era como si una nube negra lo siguiera a todas partes. Por mucho que gritara y por muy cuidadoso que fuera, las puertas simplemente seguían cerrándose. Incluso Safi, su ruidosa y ostentosa esposa, comenzó a quejarse y a cambiar de actitud. ¿Así es como me prometiste la buena vida? Yo no puedo venir a sufrir contigo, oh. Comenzó a llegar tarde a casa, vistiéndose con elegancia, y se negaba a decir a dónde iba. Una tarde, mientras Bakari estaba dentro de la casa calculando sus deudas, Safi hizo sus maletas discretamente. Se llevó joyas, dólares escondidos en el armario e incluso algunos de los nuevos aparatos electrónicos. Cuando Bakari salió y la vio arrastrando 2 grandes bolsas, gritó, ¿a dónde vas? Safi siseó ruidosamente. Me voy a buscar un hombre de verdad. Estás maldito. Todo lo que tocas se estropea. Ni siquiera puedes gestionar la riqueza de otro hombre, ¿cómo vas a cuidarme a mí? Ya no me compras bolsos y zapatos de marca semanalmente como antes. Ni siquiera puedes financiar mis viajes de lujo. Entonces, ¿para qué más sirves? Antes de que Bakari pudiera agarrarla, ella saltó a un vehículo que la esperaba. Y así fue como Safi dejó a Bakari solo en el palacio grande pero vacío. El mismo palacio donde una vez se había burlado de Aminata y sus hijos. Habían pasado más de 3 años desde el accidente, y Antoine, ahora conocido como Keita, todavía estaba muy lejos en Coro. Una tarde, estaba sentado bajo un árbol de mango, reparando motos. Mientras se limpiaba la grasa de las manos, de repente sintió un escalofrío glacial recorrer su espina dorsal. Por primera vez desde el accidente, un claro flash atravesó su mente. Vio la imagen nítida de una mujer llorando frente a un portón, 2 niños fregando pisos y un hombre riendo y cerrando puertas. Soltó la llave inglesa y se quedó helado. ¿Quién soy? Esa noche, después del trabajo, al salir del baño tras ducharse, un potente flash de memoria lo golpeó como un trueno. Dejó caer el cubo, retrocedió tambaleándose y cayó. Mamá Naicha se apresuró. Keita, ¿qué pasa? Cuando recuperó la conciencia más tarde, tenía una toalla fría en la cabeza y mamá Naicha estaba sentada cerca de él, con aire preocupado. Miró a su alrededor y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Mamá Naicha lo miró de cerca. Keita, has estado viviendo aquí durante años. Keita se sentó y se congeló. No, mi nombre no es Keita. Mi nombre es Antoine Diallo.
Tengo una esposa, tengo hijos. ¿Dónde están? Mamá Naicha sonrió y dio un suspiro de alivio. Finalmente, las piezas de tu pasado están regresando. 2 días después, Antoine Diallo comenzó el viaje de Coro a Umé. Se sentó tranquilamente en un viejo autobús, sin ropa elegante ni coches. Ahora no era más que un multimillonario roto con un corazón ardiente. Mientras miraba por la ventana, más recuerdos afluían. El día que conoció a Minata. El día que se casaron. El día que Caer dio sus primeros pasos y el día que Sara nació. Apretó el puño, con el corazón destrozado. Los abandoné. Les fallé durante tanto tiempo. Pero ya no. Esta vez, no regresaba como el arrogante Antoine, sino como un hombre que había probado el polvo y encontrado la humildad. En cuanto Antoine entró en Oumé, nada parecía igual. Sus vallas publicitarias habían desaparecido, el portón de su oficina estaba oxidado y su nombre apenas se mencionaba. Detuvo a un conductor de taximoto y le preguntó casualmente, «Por favor, ¿qué le pasó a Antoine Diallo?» El hombre se rió amargamente. «Ah, ese. Dicen que el hombre se volvió loco y desapareció. Ahora, su hermano menor Bakari se lo tragó y se quedó con todo. Pero dilapidó todo el imperio en pocos años». El corazón de Antoine se apretó. Todo esto había sucedido mientras él estaba fuera. Cuando llegó al portón de su palacio, su corazón casi se hizo pedazos. La propiedad, antes hermosa, estaba vieja y mal gestionada, la pintura se descascaraba y la fuente estaba seca. Caminó hacia el portón. Estaba cerrado. Llamó hasta que un viejo portero salió, entrecerrando los ojos. «¿Quién eres?», preguntó rudamente. Antoine habló en voz baja. «Soy Antoine Diallo». El hombre lo miró como a un payaso y se rió burlonamente. «¿Antoine? Imposible. Mira qué flaco te has puesto. Hasta los fantasmas se visten mejor que tú. Fuera de aquí». Antoine se mantuvo en silencio, avergonzado. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz se alzó desde el interior. «¿Quién vuelve a molestar mi paz?» Era Bakari, vestido con un chándal y una camiseta sin mangas blanca, sosteniendo una gran botella de cerveza. El corazón de Antoine se paralizó. Este era el hermano en quien había confiado. Este era el mismo hermano al que había nombrado beneficiario y puesto todos sus bienes a su nombre. El hermano que ahora estaba sentado como un rey en su trono. Bakari se acercó al portón tambaleándose, pero cuando vio el rostro de Antoine correctamente, se congeló. Su botella cayó y se hizo añicos. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Durante un largo minuto, hubo un pesado silencio. Luego Bakari gritó, «Hechicería. Espíritus. Ayuda. El fantasma de mi hermano está aquí». Intentó correr, pero Antoine agarró el portón y lo sacudió con sus últimas fuerzas. «No soy un fantasma, Bakari. Estoy bien vivo y he vuelto por lo mío». Cuando Antoine entró en la propiedad que una vez le perteneció, se sorprendió aún más por lo que vio. Su generador caro había desaparecido, su jardín de flores exóticas estaba seco y muerto. Entonces, sus ojos vieron algo que casi lo hace caer. En un rincón cerca de los cuartos de los empleados, 3 pequeñas mesas para cara se erigían bajo un paraguas. Detrás de las mesas, vestida con un pagne descolorido y friendo a cara en una olla ennegrecida, estaba Aminata. Su esposa. Su reina. Caer y Sara estaban sentados cerca, avivando el fuego y empaquetando los akara para los clientes. Cuando Aminata levantó la vista y vio a Antoine parado allí, sus manos se congelaron. La cuchara cayó de sus dedos en el aceite caliente. «¿Antoine?». Parpadeó 2 veces. «¿Eres realmente tú?». Las rodillas de Antoine temblaron. Se adelantó tambaleándose, cayó sobre ambas rodillas y bajó la cabeza. «Aminata. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo». Lloró abiertamente y sus lágrimas empaparon el suelo. Esa noche, Antoine no peleó. No llamó a la policía de inmediato. Simplemente llevó a Aminata y a sus hijos a una pequeña casa de huéspedes cercana.
Lo sentó y prometió: por favor, denme unos días. Arreglaré esto. Lo prometo. Esa noche, se sentó en la silla y no pudo dormir. Pensó en los años perdidos, en el dolor que su familia había sufrido a causa de su negligencia, y en cómo el hermano en quien había confiado lo había robado sin vergüenza. Pero ahora no era momento para la lástima. Era momento para la acción. A la mañana siguiente, Antoine se puso un boubou blanco limpio prestado del dueño de la casa de huéspedes y marchó decidido hacia el despacho de abogados más grande de Oumé. La recepcionista casi se desmayó al reconocerlo. En menos de 2 horas, se presentaron peticiones judiciales de emergencia, se desempolvaron informes policiales, y se compilaron documentos que demostraban fraude, robo de propiedad y mala gestión financiera. En cuanto a Bakari, no tenía ni idea de lo que se estaba gestando. Todavía estaba dentro del palacio de Antoine, bebiendo ginebra barata y planeando cómo vender uno de los terrenos de Antoine. Después de todo, seguían a su nombre. Exactamente a las 1 de ese día, un fuerte golpe sacudió las puertas de la mansión. Antes de que Bakari pudiera reaccionar, 4 policías con aspecto severo entraron en la propiedad. Señor Bakari Diallo, está usted bajo arresto por fraude, robo, suplantación de identidad y posesión ilegal de propiedad. Bakari tartamudeó. Oficial, ¿es un error? Soy el propietario legítimo de todo aquí. Tengo documentos para probarlo. Pero cuando se dio la vuelta y vio a Antoine parado detrás de los oficiales, Bakari cayó de rodillas de inmediato. Hermano. Por favor. La sangre es sangre, oh. Perdóname. Estaba confundido. No quise. Antoine avanzó lentamente, sacudió la cabeza y escupió. Me arrepiento de compartir la misma sangre contigo. Los policías esposaron a Bakari bruscamente, pero incluso mientras se lo llevaban, él seguía gritando: hermano. Por favor, ayúdame. Recuerda, la sangre es más espesa que el agua, oh. Soy tu única sangre. En las semanas siguientes, todo lo que Bakari había robado fue recuperado. El palacio fue devuelto a Antoine. Las empresas moribundas fueron registradas nuevamente bajo el nombre real de Antoine. Las cuentas congeladas fueron desbloqueadas, y el nombre de Aminata fue añadido como copropietaria. Pero Antoine no se detuvo ahí. Vendió el palacio donde se había cometido toda la maldad y compró una casa nueva y hermosa donde se mudó con Kader y Sara. Por primera vez en años, todos se sentaron juntos en una mesa de comedor, comiendo sin miedo. Antoine comenzó a reconstruir su nombre y sus empresas desde cero. Trataba a Aminata como una reina, en público y en privado. Se disculpaba todos los días, no solo con palabras, sino con acciones. Y abrió un gran local para el negocio de Aminata, donde empleó a personas que vendían comida, ropa y otros artículos. Kader y Sara fueron enviados a las mejores escuelas, y Antoine se esforzó por compensar el amor paterno que les había faltado, estando intencionalmente presente en sus vidas. En cuanto a Mamá Naicha, Antoine envió mensajeros a Coro para traerla a Oumé, donde se convirtió en la enfermera y cuidadora de la familia. Cada vez que Antoine recordaba cuán orgulloso y tonto había sido, su corazón se rompía. Porque sabía que solo había tenido suerte de haber obtenido una segunda oportunidad para corregir su error. ¿Qué pasaría si realmente hubiera muerto? ¿Qué pasaría si nunca hubiera recuperado la memoria? ¿Así habría sido borrado su legado? ¿Así habría transformado su hermano a su familia en sirvientes mientras dilapidaba su riqueza ganada con tanto esfuerzo? Verdaderamente, cuando un hombre se niega a proteger su casa, invita a los buitres a sentarse en su trono. Gracias por ver la historia. Comparta sus opiniones sobre la historia en la sección de comentarios. ¿Qué lecciones aprendió de esta historia? Comparta la historia con sus seres queridos y dele un me gusta. Suscríbase a este canal si aún no lo ha hecho. Hasta que traiga otra historia. Adiós.